Según la Convención de Viena, debemos entender por tratado internacional al acuerdo celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya consta en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. Nuestro país ha firmado aproximadamente 190 tratados internacionales en materia de derechos humanos, reconocidos y dotados como ley suprema en el artículo 1 de nuestra Constitución. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. A continuación, realizaremos un pequeño análisis de la recepción de los tratados internacionales en el derecho mexicano y en el derecho argentino, su adhesión y ratificación, así como la jerarquización de sus normas internas. La obligatoriedad de los tratados internacionales en el derecho interno de los países tiene un origen, y para hacerla obligatoria es necesario tomar en cuenta el contexto por el cual se da el objetivo de su formación, ya sea por las características de su sociedad en tiempo, modo, lugar, o bien por su unidad cultural. México y Argentina son países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, de la Asociación Latinoamericana de Integración, de la Organización de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. Son países miembros de la Convención de Viena de 1969, por lo que están obligados a la regulación de los acuerdos internacionales entre Estados. Además de que sus economías son de las principales dentro del G20, en el tema internacional, la relación comercial que existe entre México y Argentina es sin duda lo que más los caracteriza. Gracias a la historia, las prácticas de una sociedad han sido reconocidas en algunas ocasiones como obligatorias, llegando a formar parte de su derecho. Del mismo modo, y en casos concretos, la interpretación que hace el órgano jurisdiccional puede crear las bases de un sistema. México y Argentina son países que comparten las mismas fuentes de derecho: la legislación, la jurisprudencia, la costumbre y doctrina. Sin embargo, existe una gran diferencia cuando hablamos de los tratados internacionales vis a vis disposiciones constitucionales en México en comparación con los tratados internacionales vis a vis en Argentina. Veamos por qué. El derecho mexicano se ha constituido sobre las fundamentales bases de lo que conocemos del derecho romano. La legislación es la fuente de derecho más importante para nuestro sistema. El proceso legislativo se encuentra regulado en los artículos 71 y 72 de nuestra Carta Magna. Relativo a los tratados internacionales, como en todo país, en el nuestro coexisten dos ámbitos, el internacional y el nacional. En cuanto a la legislación internacional que rige el tema, tenemos la Convención de Viena de 1919 sobre el derecho de los tratados. Y a nivel nacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley sobre la celebración de tratados, la Ley sobre aprobación de tratados internacionales y los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La jurisprudencia en nuestro país establece claramente que de una interpretación al artículo 133 constitucional se obtiene que los tratados internacionales se encuentran jerárquicamente por debajo de la Constitución política, salvo se trate de derechos humanos. En México, la jerarquía normativa evolucionó con la contradicción de tesis 293-2011, resuelta por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual nos aclara el artículo 1 y 133 de su Constitución Política. Del artículo 1 desprende que con la adhesión del principio pro persona entran de manera directa los tratados internacionales firmados por el Estado mexicano en materia de derechos humanos, los cuales adquieren igual rango normativo que la Constitución.
aclarando el artículo 133 de esta normativa que le da el carácter de ley suprema a la misma Constitución, hasta la interpretación realizada en la contradicción de tesis antes mencionada. Sin embargo, el real problema surge cuando la Constitución y el tratado firmado por México resultan contradictorios. Por lo cual, tras un interesante debate por parte de los ministros de la Corte, decidieron mantener la supremacía constitucional ante este problema. De igual manera, existe un debate en cuanto al momento en que un tratado internacional se incorpora al sistema jurídico mexicano. Autores como la doctora Loreto Ortiz sostienen que es al momento en que el funcionario mexicano facultado para ello firme el documento y se lleva el proceso marcado por el propio tratado. Algunos otros autores, como Pascual Orozco y Elisur Arteaga, han establecido que aparte del proceso de ratificación por parte del Senado, se debe publicar dicho instrumento en el Diario Oficial de la Federación para que tenga validez plena. Al igual que México, Argentina pertenece a la familia jurídico romano-germánica. Sin embargo, el proceso de recepción de los tratados internacionales se dio de manera distinta. El fundamento constitucional se encuentra previsto en el artículo 27 y 31 de la Constitución argentina, en los que se establece la obligación del Estado de celebrar tratados para afianzar sus relaciones de paz y de comercio y les otorga la misma jerarquía que la Constitución. El proceso de adhesión de los tratados consta de 3 etapas. Número 1, la negociación, adopción del texto y la firma, que es llevado a cabo por el Poder Ejecutivo a través de su Cancillería. Número 2. La aprobación, misma que es realizada por el Congreso. Y número 3. La ratificación, que es hecha por el Presidente. En Argentina, a partir de la Reforma Constitucional de 1994, en el artículo 75, inciso 22 de la ley en cita, se incorporaron de manera explícita los tratados internacionales con una jerarquía constitucional. Sin embargo, solo se dotó de esa jerarquía a 11 instrumentos internacionales sobre derechos humanos y se estableció el procedimiento para ampliar ese listado. Con esta reforma, Argentina fue el primer país latinoamericano que incorporó de manera explícita tratados de derechos humanos y les otorgó jerarquía constitucional. Después de esta reforma, en 1998, se dictó la sentencia relativa respecto a los autos Monjes Analia, en donde por primera vez se estudió en conjunto de los tratados y la Constitución, y se constató que los tratados no tenían por qué derogar lo establecido por su norma máxima. Sin embargo, es hasta 2005, en el fallo dictado a favor de la Asociación Lucha por la Identidad Travesti y Transexual, en donde de forma casi unánime se proclamó la igualdad jerárquica de esas normas, postura que ha sido sostenida hasta el presente. Es evidente que estamos en presencia de dos ordenamientos jurídicos con características similares. Recordemos que los dos pertenecen a la tradición jurídica romana. Exaltan la importancia de la ley como fuente formal por excelencia, incorporando los tratados internacionales a su regulación normativa. En el presente análisis es importante concluir que en México la adhesión de los tratados internacionales es celebrada por el Presidente de la República y aprobada por el Senado. En cambio, en Argentina, el proceso de negociación es llevado a cabo por el Ejecutivo, posteriormente lo aprueba el Congreso a través de una ley que es ratificada por su presidente. Otra gran distinción entre estos sistemas jurídicos la encontramos en su jerarquía normativa. En nuestro país, la Suprema Corte estableció que la Constitución y los tratados internacionales se encuentran en un plano de igualdad. Pero cuando existe una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos en la Carta Magna, se deberá entender a lo que indique la normativa constitucional. En Argentina, a partir de la Reforma Constitucional de 1994, se incorporaron de manera explícita 11 tratados internacionales, entre los que se encuentran la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre muchos.
De lo anterior se desprende que el proceso por el que se recibió el derecho de los tratados internacionales en ambos países fue a través del texto constitucional. Sin embargo, el procedimiento por el que se les dotó de una igualdad jerárquica en relación con la Constitución se dio de manera distinta. Los colocó en un mismo plano de igualdad a través de la jurisprudencia, imponiendo además una restricción en cuanto a su aplicación cuando existían reservas expresas. Argentina incorpora el ejercicio de los tratados internacionales reconociéndolos en la letra constitucional. El proceso de recepción en materia de tratados internacionales es una problemática a la que se enfrentan todos los países. En el caso de México y Argentina, esa recepción se da de manera distinta, por las características históricas, sociales y culturales que constituyen la unidad cultural de cada país.